Bienvenidos a otra emisión de En Jaque, debate, opinión y mucha controversia en Día TV de Claro. Y hoy vamos a dedicar todo nuestro tiempo al aire, todo el programa, a debatir sobre cómo va la economía colombiana y qué nos depara el futuro, según los expertos. Vamos a hablar de vivienda, de educación, de precio del dólar, de tasas, de petróleo, de cómo afecta o benefician los diálogos de paz al país. Y así, muchos temas para debatir sobre la economía colombiana y sobre algo que a muchos les preocupa también. ¿Tendrán más impuestos? Tema hoy, En Jaque. Y de inmediato, qué placer darle la bienvenida esta noche a nuestros invitados, a Silverio Gómez, al senador Iván Duque, a Aurelio Suárez y a Ramón Jimeno. Caballeros, qué placer y qué gusto tenerlos esta noche para hablar de economía y de otras cositas, ¿no? Sí. Placer estar acá, Hacen. Gracias. Bueno, mire, ¿por dónde empezamos? Una pregunta muy sencilla. ¿Cómo vamos en materia económica? ¿Cómo vamos? Pues vea, Hassan, yo creo que el primer gran problema que nos encontramos es que el país tenía una petroleodependencia y no nos habíamos dado cuenta lo petroleodependiente que éramos, y de un momento a otro las circunstancias internacionales y las nacionales cambiaron, y un sector que representaba más del 50% de las exportaciones, que representa un poco más del 34% de la inversión extranjera directa, un sector que además consume 35 billones de la economía nacional y que puede estar representando cerca del 15 o 16% del recaudo del impuesto de renta, de un momento a otro se caen los precios del petróleo por circunstancias internacionales. Y obviamente la capacidad de reacción del gobierno fue tímida por un lado y por otro lado muy poco estratégica. ¿Es tímida o es limitada también? Yo diría lo más grave es que fue poco estratégica. Entonces, para enfrentar la situación lo que decidió fue subir más impuestos. Entonces, al subir más impuestos, ¿qué hizo? Por un lado, mató el mismo sector, porque el sector ya no podía, primero con los costos de producción, segundo con los precios internacionales y después con una carga tributaria que supera el 70%. Y a eso agréguele otra cosa. Al gobierno subir los impuestos en un país donde ya hay una asfixia tributaria para la industria, pues resintió por un lado la confianza en la industria para seguir invirtiendo, y también los propios ciudadanos, los consumidores con esa carga tributaria han ido perdiendo confianza. Y eso ha hecho que pasáramos de una expectativa de crecimiento del 4.8 para el 2015 a una que puede estar entre el 3 y el 3.2 en los cálculos más optimistas. Y el trimestre pasado íbamos a la baja, ¿no? Yo le voy a agregar una cosita aquí al doctor, Agrega. a la gente común y corriente. Mire, 12 años que llevaba la economía creciendo muy bien, comportándose bien. Y entonces, muy buenos ingresos, ¿sí? Pero adicionalmente nos endeudamos. O sea, sumamos ingresos, entraba, más deuda, pero estábamos y un tren de gasto brutal. Asimilémoslo a una familia que tiene empleo, pero no ahorra. No ahorra, y se gastó todo, ¿sí? Pero se sobreendeudó. Hoy la deuda de Colombia, la deuda pública es casi el 50% del PIB, deuda interna y deuda externa en términos del producto. 330 billones de pesos, ¿no? La mitad del producto, para que la gente, digámoslo... Sí, para que quede el lenguaje mucho más fácil de digerir. Claro. La mitad del patrimonio, digámoslo, de la familia está en deuda. Resulta que se perdió el empleo, o sea, el padre de familia perdió el empleo. Y entonces, este año va a sobrevivir porque le da la indemnización, ¿sí? O sea, las regalías que no se gastaron en el año pasado se van a gastar este año. Pero a partir del año entrante, la cosa se pone grave. Pero a ver, es que el año entrante es en 6 meses. Sí, resulta que aquí las cosas las estamos viendo a cuentagotas. Doctor Iván, uno mira lo que está creciendo la economía y trimestre tras trimestre va para abajo. Es una tendencia grave. El último fue 2.8%. Y el último, que es el más bajo de hace ya bastante rato. Y entonces ese mismo día el gobierno muestra las cifras fiscales y dice, no, el déficit fiscal es el 3%. Claro que no estamos teniendo en cuenta el 2.8% que tenemos. O sea que ya... A ver, mire, yo voy a hacer como siempre. Yo voy a hacer de abogado del diablo. Sí. Aquí el gobierno dice unas cosas y es normal. Pero el gobierno no ha dicho que estamos en lo que ustedes por lo menos inicialmente describen. Aurelio, el gobierno ha dicho que vamos bien. Y que vamos bien no está desconociendo que hay un endeudamiento, no está desconociendo que hay una deuda fiscal importante,
pero está diciendo que estamos bien y que estamos bien comparativo con otros países, no hablemos del mundo, pero sí de América Latina, y que Colombia es una de esas economías muy atractivas todavía para otros países. ¿Cuál es su partida en este debate? Bueno, yo tengo un enfoque un poco diferente al de Filberio y al de Iván, porque es que el problema de la caída de los ingresos petroleros es una manifestación del problema, no es el problema. ¿Cuál es el problema de fondo de la economía colombiana? Colombia no es petroleo minero dependiente, para que la pongamos bien completa, por un asunto fortuito, por una mala jugada del destino. No, el país se montó en lo que se llama un modelo de capital extranjero. El país se montó en un modelo, es decir, aquí en Colombia se modificaron las normas y los parámetros para la explotación petrolera y minera con el propósito de atraer capital extranjero. ¿Hace cuánto? Eso, las principales modificaciones comenzaron en el año 2002 a finales del gobierno. Bueno, desde el año 74. No, pero por ejemplo, el resurgimiento de la concesión, la rebaja en las regalías y todas las modificaciones que hace el gobierno de Pastrana lo hacen con ese propósito. Es más, a la luz de los acuerdos con el Fondo Monetario, si usted quiere de esa manera. Esa es mi visión del problema. Y aquí sucedió lo que la cartilla enseña, cuando los países montan un modelo de capital extranjero. Es que esto se está inventado. Es que lo que le está pasando a Colombia no le pasa a Colombia hoy. No, eso está inventado. Eso es un factor de tiempo. Lean la literatura de Bresser Pereira y de algunos economistas latinoamericanos y muestran que los modelos de capital extranjero, cuando comienzan, ¿qué es lo que pasa con estos modelos? Voy a explicarlo muy sencillo para que la gente lo entienda. Usted, cuando empieza a depender del capital extranjero, le coloca una transfusión de sangre aquí a la economía y por aquí lo va metiendo. Pero resulta que esa sangre también va sacando utilidades y va sacando rentas. Entonces, por el otro lado, por la otra vena, le va sacando. ¿Y qué se va sucediendo? Va sucediendo que el país, a pesar de que atrae capital extranjero, termina generando un déficit recurrente, permanente, en las cuentas externas del país. Y ahí se manifiesta el problema. Colombia tiene hoy el déficit de cuenta corriente, de cuentas externas, más alto del mundo, creo yo. 6% del Producto Interno Bruto. Eso no es culpa del petróleo. Es culpa del modelo que montaron. El modelo de capital. Lo que pasa es que el sector petrolero y minero se ajustaron como uno de los imanes para atraer capital extranjero. Le voy a dar los datos si no me cree. Entre el año 1994 y el año 2014, a este país por inversión extranjera directa le entraron 150.000 millones de dólares. Ok. De esos 150.000 millones de dólares, por lo menos 65.000 millones para el sector minero energético. Entonces, la modificación sí fue así. Lo que estamos viendo es la consecuencia de un modelo dependiente no del petróleo, dependiente del capital extranjero. Vamos a debatir. Vamos. ¿Cómo ve usted? Yo creo que todos tienen elementos ciertos. Vamos mal, obviamente, va mal el país, pero no por culpa de un mal manejo macroeconómico, sino de una falta de planeación y de visión que viene desde hace años en Colombia. Se descuidó el sector agrícola, la industrial y la economía campesina. Estamos viendo palos. Colombia tiene un potencial de producción de alimentos gigantesco, absolutamente desperdiciado. Se desestimuló la industria y se acabó el sector manufacturero. Lo advirtieron todo tipo de estudios. No se puede dejar caer después del esfuerzo que hizo el país la industria porque va a generar problemas. Se descuidó la inversión en infraestructura durante 30 años. Entonces ahora se trata de... También hay un atraso ahí. Y la economía cayó por accidente, por la bonanza en manos del petróleo, del carbón, oro, níquel, pero por accidente, no porque nadie se lo propusiera. Le pasó igual a toda América Latina, algunos lo manejaron mejor que Colombia. Chile con el Fondo de Estabilización, recogiendo ahorros para las vacas flacas, que no lo hizo Colombia. Bolivia, a pesar de todo lo que critican a Evo Morales, logró una situación mucho mejor que la de Colombia con unas negociaciones favorables del gas, que en eso tiene razón a Aurelio. Se puede negociar mejor las condiciones de explotación de los recursos naturales y en general eso es lo que le pasa al país, falta un poco de visión para arreglar los problemas al tiempo y la economía sigue girando muy en torno pero sí a los intereses de la política. Escuchándolos a ustedes, porque también hay un contexto político, que aquí hay una, y usted lo decía al inicio, acá hay una dependencia muy grande del petróleo. Si se cae el petróleo, pues se desbarajusta todo. Lo que pasa, Hassan, es que yo creo que el problema no es solamente la petroleodependencia, porque en teoría se podría saber que teníamos una renta extraordinaria. ¿Por qué es extraordinaria? O sea, Colombia no es un país petrolero. No. Colombia es un país que tiene reservas para 6 años. Lo segundo, en Colombia solamente hay 4 yacimientos que producen más de 40.000 barriles diarios. Casi que más de 260 pozos están entre 100
y 10.000 barriles al día, lo cual es muy poco. Y tenemos un petróleo muy pesado, que tiene unos costos de producción altos y que requiere la importación de diluyentes y naftas para poderlo sacar. O agua. Entonces, toda esa combinación hace que sea un sector, primero, no muy cierto en ingresos hacia el futuro por la limitación, pero lo que muchos países hacen cuando tienen esas bonanzas es, primero, saber ahorrar para las vacas flacas. Es decir, no me puedo gastar toda la plata que me está entrando, yo tengo que guardar. Eso lo hicieron varios países. En ese sentido, ¿usted cómo ve lo que está haciendo Ecopetrol? Es que ahí vienen unos cuestionamientos que hemos hecho de fondo, porque, por decirle ejemplos muy claros, el caso de Ecopetrol. Ecopetrol se ha convertido en una iguana lechera para el gobierno. Ecopetrol está representando más o menos el 50% del ingreso de impuesto de renta del sector petrolero. Y Ecopetrol le ha representado a la nación en el año 2013 cerca de 13 billones de pesos de transferencia de utilidades. Es decir, Ecopetrol está repartiendo en ese momento el 83% de los dividendos, y lo que hacían a través de esa práctica era una trampita a la regla fiscal. Es decir, la nación ponía que la empresa se endeudara en un porcentaje que no lo podía hacer, se despachaba por la vía de los dividendos y después tenía que la empresa endeudarse para poder pagar los mismos dividendos. Eso era un mal manejo. Pero lo más doloroso es, países que tienen bonanzas en materias primas han sabido aprovechar eso para fortalecer su aparato industrial, para aprovechar su aparato industrial, y nosotros desaprovechamos eso. ¿Qué es lo que digámoslo, yo quiero dividir este tema en lo cuantificable y lo no cuantificable? La economía colombiana no está en crisis. Ese es un punto, digámoslo, que hay que partir, que es claro. Un crecimiento del 2.8% es un crecimiento regular frente a lo que traíamos, sí por encima del 0.9 que se espera, digámoslo, pero no estamos, digámoslo, en crisis. Yo sí creo es que nos cogió esta situación, como se dice popularmente, con los calzones abajo. Nos gastamos todo, ¿sí? Nos endeudamos, ¿no? Y ahora no tenemos con qué, digámoslo, responder. Entonces, pero hay otra parte que es la que no es medible. O sea, todo eso que acabo de decir es medible, son las expectativas. Lo que está pasando hoy es muy grave. La gente, el ánimo empresarial, una encuesta de la ANDI bajó que las perspectivas favorables de los empresarios, 200 y pico empresas, bajó del 60 al 40%. Es muy delicado. Yo no creo que las empresas estén pagando 70%. No todas, pero están entre el 50 y el 70. Es que es la tasa nominal, no la tasa efectiva. Son dos cosas distintas. La tasa efectiva puede estar entre el 45 y el 54. El sector hotelero tiene cero. El sector editorial tiene cero. O sea, hay sectores, digamos, por sectores de las regalías del pero la encuesta de la ANDI es pasmosa. No, son 253 empresas que representan más o menos el 15% del PIB. El tema empresario es muy importante porque es un empleo. Pero lo que digo es que hay un tema, y es que las expectativas hoy lo que está pasando con los atentados de la guerrilla tiene parada totalmente a la industria yo sí tengo una lectura. Yo sí creo que la economía colombiana está en crisis. Pero además una crisis que se gestó. La crisis se incubó. Aquí habló Ramón muy bien de la situación de la agricultura y la industria. La situación de la agricultura y la industria no es un hecho fortuito, pues de malas que estuvimos. No, es el resultado de lo que se llama en la economía la enfermedad holandesa. En este país, pero ¿cómo no va a estar la agricultura y la industria caída cuando del año 2003 al año 2013 tuvimos una revaluación del 40%? Pasamos de $1 de 2.800 pesos a Aurelio, usted dice, ya estamos en enfermedad holandesa. Déjame terminar, sí, correcto. Entonces, no, estamos viendo a ver cómo salimos de este lío. La agricultura y la industria están derrotadas por el mismo modelo que yo expliqué. El modelo atrae capital extranjero, el exceso de capital extranjero genera una revaluación de la moneda doméstica, y la revaluación de la moneda doméstica golpea los sectores transables de la economía, que son la agricultura y la industria. Eso es la página 5 del primer libro de economía mal escrito que cualquiera haya escrito en el mundo. O sea, esto nos tiramos la agricultura y la industria también. En ese sentido, no quiero hacer una defensa del gasto suntuario, pero en ese sentido, si usted tuviera una agricultura y una industria boyante, usted tendría un PIB creciente, un desarrollo armónico y podría tener más ingresos. El problema es que el gasto no está acorde con los sectores que deprimió. Ahora bien, quiero decir lo siguiente. ¿Cómo ha sido el juego del crecimiento? Porque las cifras del crecimiento son engañosas en Colombia. Entonces, ¿cómo es el juego del crecimiento? Cogen un sector,
lo disparan al 15% de la contribución del PIB y los otros contribuyen al 1 o al 2, pero al final el resultado nos da el 4%. Y ya lo hicieron con el sector minero energético, ahora nos están montando una burbuja igualita con las autopistas 4G. Pero mire esto, que el 2,8% no es mediocre. Partamos de lo siguiente, nos va a tocar una clase breve de economía. El Producto Interno Bruto de un país tiene hoy la sumatoria de dos componentes. Uno, la tasa demográfica de crecimiento de la población, que en Colombia es el 1.2. Y dos, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto por habitante, que sería 1.6. De verdad estamos creciendo al 1.6. Esa es la realidad. 1.6. Claro, si te le descuenta la tasa demográfica. O sea, yo creo que es una realidad. No estamos en el mundial, pero tampoco. Yo creo que hay un tema. Esa es la mentira de Cárdenas. Entonces Cárdenas nos dice, crecemos al 3, pero si usted mira el Producto Interno Bruto en dólares, que es con lo que hay que comparar con el resto de las economías por habitante, usted encuentra que Colombia tuvo tasa de crecimiento negativo del Producto Interno Bruto en dólares por habitante. Yo lo que quiero decir aquí también es, y yo entiendo la posición de Aurelio, pero uno también tiene que mirar la película completa. O sea, nosotros en el año 2002 éramos un país que tenía una tributación de 27 billones de pesos. Hoy tenemos una tributación de 114. Teníamos un país que exportaba 15.000 millones de dólares. Hoy es un país que puede estar exportando cerca de 70.000. Teníamos un país con ingresos per cápita, pero teníamos un país con ingresos per cápita de cerca de 2.700, 3.000 dólares a un país de casi 8.000 o 9.000. Es decir, acá ha habido un progreso. Lo que hay que cuestionar es si en todos estos momentos de progreso tomamos las decisiones de política sectorial adecuadas. En el tema industrial, ¿qué ha pasado? La industria no ha tenido una estrategia en estos 5 años. Lo que se está viendo es paros en todos los sectores. Claro, pero Hassan, el agro es una cosa impresionante. Yo le digo, mire, lo de la industria en estos 5 años es lamentable. O sea, es que llevamos 5 años sin política industrial. 20 años llevamos. Pero yo digo, en estos últimos 5, ¿qué hubiéramos esperado? Era un país que venía con unos ritmos de crecimiento grandes, y aunque Aurelio dice que toda la inversión ha sido principalmente extranjera, aquí la inversión nacional también aumentó mucho. Es que nosotros pasamos de niveles de inversión del 16 a niveles de inversión del 24, donde gran parte de la inversión era nacional. Entonces, pero déjeme cerrar el argumento, Aurelio. Entonces, lo que yo digo es, en este momento, más que si juzgar hacia atrás, lo que tenemos que juzgar en este momento es, dadas las circunstancias que está viviendo hoy el país, cuáles han sido las decisiones que ha tomado el gobierno. Y lo que está tomando son decisiones que afectan el aparato económico, que desnutren la confianza de los capitalistas y que desnutren la confianza de los consumidores. Eso deprime el crecimiento. Mire, Hassan, voy a dar un dato del DANI. En el año 2002, la contribución del ahorro externo, del capital extranjero, a las necesidades de inversión del país era del 0,2%. Puede consultarlo en el DANI. En el año 2013 es del 20%. Aquí hubo fundamentalmente un aumento de la inversión por el ahorro externo, por el capital extranjero. Esa es la realidad. Pero yo lo que no logro entender es, o sea, ¿por qué decir eso es malo si usted lo que está buscando es que venga inversión extranjera directa a largo plazo? El problema es que si la inversión extranjera se le concentra solamente en uno o dos sectores, y esos dos sectores se vuelven vulnerables, se caen. Pero atraer inversión extranjera no es malo, Aurelio. Claro, ¿cómo va a decir eso? Pero ojo con esto. Es que siempre nos hablan de la inversión extranjera cuando se atrae, pero nunca cuentan que la inversión extranjera remite sus utilidades o sus dividendos todos los años. Le voy a dar este dato, doctor Márquez, si usted lo sabe. Hoy el aforo de inversión extranjera en el país puede ser del orden de 170.000 millones de dólares, más o menos. Y la tasa de rentabilidad de esa inversión extranjera, Estudios Banco República, es el 10%. O sea que todos los años les tenemos que estar entregando 17.000 millones de dólares de remesas de utilidades, de lo que se llama renta de factores. Es una sangría permanente para el país. La inversión extranjera viene una vez y la rentabilidad y las utilidades se remiten todos los años. Aquí estoy en desacuerdo total con Aurelio. También estoy en desacuerdo. Usted también tiene voz. Los países para que den altas tasas de Ramón también tiene voz en la mesa. A ver, ¿cuáles son? Demasiados economistas hablando de economía. Eso es importante también tener un contexto político sobre el asunto. Insisto en que todos tienen algo de razón. El país hizo un gran esfuerzo en pasar de 300.000 o 200.000 barriles de producción de petróleo a un millón. Eso es extraordinario. El descuido fue en las otras políticas y en parte por la enfermedad holandesa, como lo dice Aurelio, que entró una inversión y todo el mundo prefirió importar antes que seguir estimulando la industria o la agroindustria. Es mucho más barato traer arroz de Ecuador,
legal o ilegalmente. Es mucho más barato traer piñas de Tailandia, etcétera, que producirlas en Colombia. Entonces, en vez de hacer eficientes los sectores agrícolas colombianos, el país se dedicó a rentar del petróleo, del carbón muy fácilmente. Cayeron los precios, como en toda América Latina, pero aquí no hay sustituto. Entonces, el punto es pensar qué puede hacer el país de aquí para adelante para recuperar. Pero mire que han hecho un análisis en la mesa muy interesante sobre varios elementos. Hablaron de lo que significa el petróleo, y qué bueno ponerlo en contexto, porque el televidente normal lo que piensa es, se cayó el petróleo, el precio internacional del barril de petróleo, entonces la economía se fregó. No, hay varios elementos. Antes era el café, es que el país siempre ha tenido decía que vivíamos de bonanza en bonanza. De bonanza en bonanza. Ahora, ustedes, para ponerlo y matizarlo en el lenguaje también de quien nos está viendo, hay un tema que no podemos dejar de lado, es la industria. Usted lo alcanzó a mencionar y usted también. Cuando uno hace esas mediciones de crecimiento de la industria, se mide también. Mire, ¿cómo le está yendo a la industria? Yo lo creo. Y le amplío ahí, porque es que lo que nos hemos dado cuenta últimamente es que hay varias empresas que se están yendo, se están saliendo del país. Eso es un tema de impuestos, es un tema tributario. ¿Cómo está la industria? No, yo no creo que sea de este momento, o sea, que se están yendo ahorita. Las empresas se van y otras vienen, digámoslo así. En el neto, digámoslo, hay que analizarlo. Pero mire, las exportaciones colombianas el año pasado fueron 55 mil millones de dólares. Tomás. Aquí las tengo, bueno, porque yo saqué aquí... Bueno, Aurelio Juegos. Sí, señor. Aquí las tengo. 58, 60 mil. Fueron los ingresos por exportación de bienes, fueron de bienes y servicios. De una vez se las voy a dar completamente. Bienes. 73 mil millones de pesos. Bienes. De bienes, ya se lo voy a dar. De bienes, se la voy a dar acá. Fueron 63.918 millones. Exportaciones no. Correcto. E importaciones 75.000, aquí la tengo. Exportaciones fueron 55.000 de bienes e importaciones 64.000. Eso da un déficit 56.982. Bueno, exacto, bueno. Se exportaron. De petróleo y minería exportaron 40 y pico mil. Quedaron 12.000 más o menos. Correcto. El sector industrial exportó 9.000. ¿Sí? El sector manufacturero. Sí. E importó, ¿sabe cuánto? ¿Cuánto? 44.000 millones de dólares. Es que las importaciones fueron... Doctor Aurelio, las importaciones fueron 61.000 millones. ¿Usted no cree que fue el petróleo el que está salvando a la economía colombiana? Por una cosa muy sencilla, le voy a decir por qué no. Es que este modelo ha vuelto nuestra industria un perfil de maquila. No, claro, un perfil se volvió importadora, claro, no de maquila. Claro, es una importadora, es un perfil de maquila. El 25% de las materias primas industriales son importadas. Aquí se rompieron las cadenas productivas. Aquí no se producen los bienes intermedios como materia prima. Perdona, tengo que ir a una primera pausa. Para elaborar los bienes finales. Entonces, la industria importa el equipo. Muchas veces de segunda, digamos que la mayoría de las veces de segunda. Además, bienes intermedios. Fabrica acá con mano de obra y listo. Sale. Eso es lo que está haciendo la industria. Por eso es un gran importador. Tenemos que ir a la primera pausa. Los estamos monitoreando. Aquí todos tienen muchos más argumentos en la mesa. Nuestra dirección en Twitter, @enjaquediatv. Envíenos sus opiniones, sus comentarios. Si tienen preguntas frente al tema que estamos debatiendo esta noche, también mándenos. Aquí las estamos mirando. Y ya regresamos porque estamos en vivo. Son las 7:26 para seguir poniendo este tema de la economía colombiana en jaque. Ya volvemos. Lamentablemente, unas personas armadas no nos dejaron entrar a intervenir un brazo del río Mira cuando se abre para llegar al Pacífico, y por ese brazo está llegando ya una línea de aceite, de petróleo al océano. Es una línea delgada por lo pronto, pero lamentablemente es cierto, ya hay aceite en el Océano Pacífico. Es estas personas que creen que hacer la revolución es atacar a los más pobres, ponerle bombas a la riqueza del país y afectar a los departamentos más vulnerables del país. Esto realmente económicamente no es que impacte a la compañía de manera sustancial, porque la compañía extrae 770.000 barriles cada día. El impacto económico es el impacto sobre colombianos pobres, sobre pescadores, sobre agricultores, sobre personas pobres que beben el agua y usan el agua para sus necesidades diarias. Regresamos en Jaque, 7:29 de la noche. Uno escucha al Echeverri, a Juan Carlos Echeverri, y le da dolor, ¿no? Ya la mancha de petróleo llegó al Pacífico. Mientras aquí se debate la economía,
pues, y ustedes hablan del barril de petróleo y de la economía petrolera. De las pues, cuentas externas. bueno, y de todo lo demás, pues lo explica muy bien el presidente de Ecopetrol. Los más perjudicados no es la compañía, sino son los más pobres, los que tienen que tomar el agua. Mire, aquí estamos abordando varios temas y el único enemigo que tenemos es el tiempo. Entonces nos va a tocar concretar un poquito en algunas cosas. Hemos hablado de industria, pero también muchos se han quejado sobre la reforma tributaria. Han dicho que las reformas que se han hecho últimamente en el país no han favorecido a los diferentes sectores. ¿Es eso cierto, Silverio? Mire, yo creo que el modelo de hacer reformas tributarias anuales es dañino. Horrible. Mire, en Colombia, doctor Aurelio, aquí se han hecho misiones tributarias. En el año 74 yo creo que se hizo la gran reforma tributaria con el informe Musgrave. No, Musgrave. Luego la reforma tributaria local que se hizo en la ley 14 del año 83, se hizo con el informe La 74 fue la del IVA. La del IVA fue Belisario Betancur. Claro. O sea, Belisario fue el que cambió el modelo de impoventas por IVA. Pero la gran reforma del 74 es la única reforma estructural que se ha hecho en Colombia con una misión tributaria. ¿Y esta última? Aquí se convocó una reforma tributaria, una misión tributaria. Y yo sí creo que hasta ahora nos están diciendo cosas del común, que hay que subir el IVA. ¿Sí? Yo creo que hay que subir el IVA, pero no subírselo a todos. ¿Sí? O sea, la Corte Constitucional dijo, hay que garantizar el consumo mínimo, ¿sí? Y entonces no hay que poner el IVA. Pero en los estratos altos, ¿por qué la gente en el estrato 5 y 6 no paga IVA sobre la papa o sobre los alimentos? ¿Sí? En los estratos bajos no. ¿Que eso es difícil de contabilizar? No, diga que los supermercados del estrato 1 y el estrato 2 y los pueblos de menos de 10.000 habitantes no pagan IVA. Punto 1. ¿Sí? Punto 2. La renta, es que aquí la renta, los salarios pagan muy poquito. No, un momentico, lo que pasa es que la renta de capital se asimila a renta, en el caso de los trabajadores, a renta de trabajo. Entonces, es injusto, doctor Iván, que hoy en Colombia un asalariado esté pagando más que un accionista. El tema de la reforma. Pero mire, mi debate lo he enfocado en el Congreso de la siguiente manera, Hassan. Yo creo que los modelos tributarios de un país tienen que obedecer a los objetivos de largo plazo que un país se traza en materia económica. Esta es una economía que requiere vencer la informalidad. Esta es una economía que necesita ser más competitiva, que necesita tener más inversión. Y el sistema tributario que tenemos va en detrimento de eso. Eso va en detrimento porque genera demasiadas cargas a los empleadores formales, por otro lado desincentiva el ahorro y por otro lado penaliza también el patrimonio. ¿Qué veíamos nosotros negativo de esta reforma? Primero, el impuesto al patrimonio debió haber terminado en el año 2010. El gobierno lo mantuvo supuestamente para conjurar la crisis invernal del 2010-2011 y ya vamos en el 2015 y ahí sigue y ahora sigue hasta el 2018. Lo que le cambiaron fue el nombre, ¿no? Sí, le cambiaron el nombre, ahora impuesto a la riqueza. Pero mire esto, cuando usted empieza a ver empresas cuya rentabilidad está por debajo de la rentabilidad de un TES, usted tiene que preguntarse, oiga, ¿será que realmente el sistema tributario colombiano está contribuyendo a que tengamos más empleo formal, más industria? No. O sea, lo refleja claramente. Pero no solamente los impuestos, doctor Iván, una empresa puede ser competitiva o no competitiva por otros factores. El sistema tributario se ha vuelto un elemento muy pesado, que también afecta a la industria. Hombre, la industria tiene unos costos de energía muy altos en Colombia en comparación de otros socios comerciales. Tenemos un país donde hay cerca de 7.000 millones de dólares al año de contrabando. Tenemos un país con unos costos logísticos demasiado altos. Ya vamos a hablar de esa ley también. Y toda la combinación de elementos hace que para la industria sea muy difícil, y quien va a montar una empresa hoy en Colombia de cero, y por eso están yendo también otras empresas, se encuentran con que tiene un accionista mayoritario, y desde el momento que la Constitución se llama el por Estado. eso, porque Aurelio y también Ramón, mire, uno se está dando cuenta que hay empresas que dicen, por la carga tributaria, me es más fácil con los tratados de libre comercio irme a otro país con el cual pues produzco allá y sencillamente importo. ¿Cómo ve usted el tema de la reforma tributaria? Porque el gobierno ha hablado mucho de ese tema. Es decir, nos prometió con la última reforma que esto iba a ser increíble, maravilloso, y lo que estamos viendo es que no ha sido así. ¿Cómo lo percibe usted? Pues hay que hacerla y hay que tratar de hacerla estructural y para que se recoja una plata más equitativamente, etcétera, pero
Yo estoy más de acuerdo con Robinson en sus tesis de que no importa si la reforma es más justa, si la estructura tributaria equipara un poco mejor las cargas, sino en el gasto. Es que el problema grave estructural de Colombia es que la clase política malgasta los recursos y que el presidente, o cualquier presidente, le entrega vamos a ese punto. Se entrega por criterios clientelistas y no para desarrollar el país o para lograr equidad. Entonces un programa que fue muy bueno como Familias en Acción se vuelve un programa clientelista en donde se desperdician billones de pesos sin que eso genere 10 millones de colombianos. Ramón dice, entonces yo estoy de acuerdo. en el gap. Tú arreglas la reforma tributaria y sigues tirándole la plata. Puntual, Ramón, mire, hablando de todos los gobiernos, a este gobierno actual se le cuestionó mucho si se había gastado 2.2 billones de pesos en publicidad, en recursos para una reelección. Aquí hay un tema, ustedes todos han dicho, y usted lo decía al inicio, Silverio, es que la plata se gastó y se endeudó. La pregunta entonces es, ¿en qué se gastó? Pero déjeme, yo le quiero decir, porque yo estoy de acuerdo con Ramón. Primero, este gobierno en los últimos 4 años estaba gastando, el tamaño del crecimiento del gasto era por encima del crecimiento de la economía. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿esto se fue para la equidad? El coeficiente de Gini que mide la desigualdad quietico. Se crearon 18.000 cargos en la rama ejecutiva entre el 2010 y el 2014 que cuestan 2.6 billones de pesos. Eso es en toda la rama. Toda la rama ejecutiva, solamente la rama gobierno ejecutiva, ¿sí? Son 18.000 cargos en el gobierno central. Ahí también se fue plata. Pero ¿sabe qué es lo más doloroso, Hassan? Que el presupuesto que radicó el gobierno en julio del 2013 era de 199 billones. El que radica en el 2014 es de 216. ¿Qué le agregó? 4 que entraron en diciembre del 2013 para conjurar el paro agrario y lo jugaron en época electoral y le entregaron el país en el año 2014 al nuevo Congreso desfinanciado en 12.5 después de haber aumentado el recaudo en un 40% en los últimos 4 años. Eso es una vergüenza. Cuando usted lo plantea se aumenta el recaudo, hay que pagar más y sin embargo se está gastando. Claro, es que lo duro para los colombianos es que en 4 años el gobierno recaudó muchísimo más y aún así hizo gasto público totalmente improductivo, hasta el punto que mire lo que dice la ley de presupuesto. ¿Sabe qué dice la ley de presupuesto? Que el 60% del gasto de inversión, ¿sí?, que debería ser para generar desarrollo, se va para inversiones que no son económicamente productivas. Es decir, se esconde gasto de funcionamiento dentro del presupuesto de inversión. Aurelio, ahí empiezan muchas personas a entender por qué también los cuestionamientos de si se vende Isagen, si no se vende, de dónde sacan la plata para unas cosas y para otras. ¿Cómo ve usted ese panorama? A ver, yo creo que hay problemas en el ingreso y hay problemas en el gasto. El problema en el ingreso fiscales del país tiene que ver con un sistema tributario claramente inequitativo. En Colombia se cumplen las condiciones, ya lo dijo Iván Márquez. Iván Duque Márquez, perdón. No me pongas. Iván Duque Márquez, sí. Ya lo dijo Iván Duque Márquez esto. Dijo, mire, sí, lo confunde con facilidad. Confunde pero no ofende. Correcto. Tiene toda la razón. Y el Márquez, pues, el Márquez. Ya lo dijo Iván. En Colombia hay un sistema tributario que es inequitativo. Yo sí creo que eso influye. ¿Eso hay que cambiarlo entonces? Pero por supuesto, mire, en el libro de Piketty, que está de moda, Piketty dice, la condición básica de la desigualdad en una sociedad es cuando la tasa de ganancia del capital, pongámosla sencilla, es superior al crecimiento del ingreso. En Colombia la tasa de ganancia del capital en promedio, Estudios Banco República, es el 10% y el ingreso crece entre el 4 y el 5%. O sea, la condición de la desigualdad está así. Porque es que cuando uno llega y dice, bueno, la economía colombiana creció el 4,5% y resulta que las utilidades del Grupo Aval crecieron el 15%. Hay una cosa de desigualdad enorme. Pero ahí dijeron que hay 7 billones de pesos guardados por ahí también. Hay una desigualdad enorme. El país tiene que corregir eso, porque esa corrección para eso no era la reforma. Porque significa que los que tienen más tienen que pagar más. Es más, es un mandato constitucional. Yo no me estoy inventando algo, ni el socialismo, ni nada. La Constitución colombiana dice que el régimen tributario tiene que ser progresivo. Quiere decir que los que tienen más... Una economista colombiana se llama Juliana Londoño, hija de Juan Luis Londoño, hizo el estudio con Alvarado, profesor de Tulane, hizo el estudio de la desigualdad del 1% de los colombianos para la base de datos de Piketty. ¿Y qué arrojó? Arrojó lo siguiente: en Colombia hay 281 colombianos que se ganan 12.600 millones de pesos al año. Vuélvame a dar la cifra. 281 colombianos. 281 que se ganan colombianos de 46 millones. Que se ganan 12.600 millones de pesos al año.
El 94% de esos 12.000, de esa plata que les entra, proviene de recursos del capital, no son asalariados. Y la tasa efectiva de renta que tienen es de menos del 7%. ¿Eso el país se lo va a aguantar o no? Sí, eso es un problema. ¿Se lo va a aguantar o no se lo va a aguantar? Ojo, perdóneme, para mirarlo del gasto, porque estoy hablando de lo del ingreso. Porque quiero que hay que corregirlo del ingreso desde el punto de vista de la equidad. Es más, el cobro tributario, cuando va a quien tiene más, es un cobro más eficiente. Eso no hay ninguna duda que es así. Pero el gasto, hombre, en eso yo coincido en algún sentido con los de la mesa. Aquí se fueron 3,5 billones en mermelada, ¿cierto? Si usted mira, los 12,5 billones no son del paro agrario, doctor Iván. Son 4 billones sí fueron para el sector agrario, que están reflejados en el pero presupuesto. el déficit presupuestal de 12,5 billones, que es el reconocido, pero puede ser 20, no viene del paro agrario, viene de todo esto que estamos hablando, pero además también viene de exenciones al capital enormes. Hoy el periódico El Tiempo dice que hay 47 billones de rentas exentas en este país. Aplícales el 3. Claro. ¿Cuánto sería recaudo? Eso es falacia. Ahí hay una falacia grande, y es que ahí toman y dicen, en salarios hay tanto de exento, y lo suman absolutamente todo. Sí, hay una mezcla. Mira, yo digo lo siguiente: hoy el modelo, uno no puede hacer redistribución del ingreso por la vía de los impuestos, se hace por la vía del gasto. ¿Sí? No, eso es así. La progresividad no está en discusión. Bueno, el que tiene más paga más. Pero eso no es lo que está pasando. Pero, sí, en Colombia hay una cosa, puede que no sea lo que uno quiera en términos de progresividad, pero eso es así. Pero en el gasto, yo sí quiero hacer y el gasto hay que hacerlo, el gasto, los recursos públicos para gastarlos, pero para gastarlos. ¿Cuál es la observación breve para que pueda seguir? Es que el que paga más, lo que paga más no es en el cheque que hace, en el tamaño del cheque, es como porcentaje de su ingreso. O sea, usted paga más es en la medida en que destine más porcentaje de su ingreso a pagar impuestos. No es porque el cheque sea más o menos. Tengo que ir a la pausa. Sí. Pero le puede contestar a Aurelio y vamos a la pausa. Yo le voy a contestar al doctor Aurelio en los siguientes términos. Yo creo que hay que hacer una reforma tributaria, pero es dañino hacerlo en este momento, ¿sí? Si se quiere hacer una reforma estructural. Una reforma estructural no se puede hacer en una coyuntura como la que está. Ese es el tema de reforma. Tenemos que ir a la pausa, estamos en vivo. Ustedes no se imaginan la cantidad de preguntas que les han enviado y lo que están diciendo. Al contrario, muchos están diciendo, estamos aprendiendo de economía y de cómo va el país realmente. Bueno. Vamos a la pausa, 7:42. Muchos temas que todavía nos faltan por poner en jaque. Ya regresamos. Regresamos en Jaque, hablando de economía, cómo va el país, con los expertos, los que saben, los que ven las variables, los que nos dicen cómo va la industria, la economía, la reforma tributaria y demás. 7:45 p.m. Don Ramón Jimeno, ¿qué tal? Para romper la tranquilidad que hay frente a los economistas. Pero mire, en medio de la economía y de todo, también quiero que aprovechemos esta recta final para hacer preguntas muy puntuales y que miremos algunos ministerios cómo lo ven. Uno no puede desconocer que la economía está muy ligada a la política. Y aquí, en el marco de la política, pues se toman decisiones de carácter económico. Hay un proceso de paz en La Habana, hay un proceso de paz que algunos, los más críticos, dicen, allá se está negociando el agro, allá se está negociando los pilares económicos, el futuro económico del país y demás. ¿Usted cómo ve eso? ¿Cómo ve ese discurso y cómo ve realmente lo político ligado a lo que nos han dicho los economistas? ¿Cómo lo ve? Pues es muy interesante porque hay dos visiones del sector empresarial. Los colombianos piensan que el proceso de paz puede ser negativo para el desarrollo económico del país en los próximos años, la firma de un acuerdo, mientras que los empresarios de las empresas multinacionales, sus ejecutivos, sus accionistas de las grandes multinacionales que hoy controlan gran parte de la economía colombiana, son muy optimistas, y son optimistas porque son más prácticos y menos ideologizados que los empresarios colombianos que sufrieron el secuestro, que les tocó pagar el impuesto del patrimonio. Entonces les molesta la paz, no se dan cuenta de la trascendencia histórica de esta generación de acabar con la guerra, sino están todavía con el resentimiento del daño que produjo la confrontación. Los internacionales dicen, ya invertimos, Carrefour ya invirtió, Cencosud ya invirtió, Sam Miller ya invirtió. Además son inversiones multimillonarias que no se las pueden sacar mañana. Ya está la base en el país y un país en paz va a permitir desarrollar unas economías mayores. Pero esta ola de atentados y demás, esto sí eso es coyuntural y pasajero y propio del proceso de guerra, le molesta a la gente. ¿Usted lo ve igual? Ese es el costo de la paz. Yo creo pero para acabar, sí.
esas empresas sí ven un gran futuro económico con el proceso de paz de La Habana y por eso lo respalda Estados Unidos, por eso lo respalda la Unión Europea. El propio presidente además ha dicho, la paz va a garantizar es que tengamos un mejor entorno para la economía, para la estabilidad. Y otro punto, Iván, otro punto final que es, por esa ideología, factor ideológico de los políticos en las relaciones económicas e internacionales, se perdió el mercado de Venezuela, que lo tomó Argentina y Brasil, gigantesco, así no le guste a uno Chávez o Maduro, y se perdió el mercado de Ecuador. Colombia, no se puede trasladar de ahí, y botó a la caneca a la basura 2 mercados importantísimos, haciendo un daño enorme por culpa de los políticos, el señor Uribe entre ellos. Yo creo que acá hay un tema que hay que verlo con frialdad, y es que lo que sea que llamemos paz, tiene que estar sustentado primero en un imperio de la ley y en una medida de garantizar seguridad. De hecho, gran parte de las recuperaciones en seguridad que se dieron en los últimos 12 años permitió traer más inversión extranjera y nacional. Y en los últimos 2 años, porque eso es bien importante ahora en el contexto petrolero también, la inversión en el sector petrolero venía decayendo no solamente porque los precios se vinieron al piso, veníamos teniendo 1 año y medio muy malo, donde ya se estaban inversión yendo del país, donde había mucha preocupación por el retorno de la extorsión, donde tuvimos en el año 2013 o el año 2014 un recrudecimiento de los ataques en la infraestructura petrolera. Entonces, cualquier forma que llamemos paz, tiene que sustentarse es que en el país se recupere la seguridad. Y yo creo que el proceso de La Habana ha tenido lamentablemente unos efectos, y es que primero se nos dijo en el año 2012, cuando se anunció el proceso, que el proceso iba a durar meses, no años, que el proceso iba a tener una agenda acotada, que iba a ser un proceso prudente y adicionalmente que no se iba a perder un solo ápice de lo ganado en seguridad. Y mire dónde estamos, ya vamos en 3 años, ya vemos la seguridad recrudeciendo en otras regiones, y usted le pregunta a muchas empresas, mire, yo estuve en el Caquetá hace 2 semanas, empresas que estaban llevando vaporizadoras para aprovechar la riqueza láctea y poder producir ahí, tuvieron que sacar vaporizadoras por la extorsión. Entonces, esta violencia y la incertidumbre que trae el proceso, yo creo que va a hacer que muchas empresas desistan de inversiones de largo plazo en el próximo año. Hablábamos ahora puntualmente del caso petrolero. Las cifras en materia de exploración están en un nivel absoluto. Ahí sí, para usar la palabra, cayeron 92%, ¿sí? Mediocre. Y eso en buena parte tiene que ver con la seguridad, adicionalmente con otras cosas, que es la caída del precio del petróleo. No es rentable invertir así. Pero la seguridad, Ramón, también ha sido... No, las cifras no muestran eso, sí ha empeorado con respecto a... Hoy el precio del petróleo está por encima del promedio histórico. Hoy, en los últimos promedio de los últimos 20 años está por encima. Es que entre el año hasta el año 94 tuvimos, creo que un precio de $20 y después llegamos a 82 y hoy estamos en 60. O sea, la situación tampoco es tan dramática. Yo sí creo que hay un problema institucional aquí que tiene que ver con licencias ambientales, que tiene que ver con trámites, que tiene que ver con estabilidad y tiene que ver con el tema de seguridad. Pero yo lo que quería decir es que esto que está pasando en los últimos días es una demostración de que los colombianos queremos paz, todos, de una manera u otra, y la instrumentación es otra cosa. El gobierno quiere paz, pero estos personajes parecería que no quieren paz. Es que es tan danada terrorista, es irracional. Aurelio, eso enmarcado en lo que es el proceso de La Habana, sí, correcto. La economía. Yo soy amigo del proceso, soy amigo de la negociación política negociada del conflicto armado en Colombia. Creo que eso es bueno para el país, es bueno para la población, es bueno para las comunidades, es bueno para los políticos, es bueno para la economía, es bueno para todos. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme y entender las complejidades del proceso y no aprovechar las complejidades del proceso para sabotear el proceso. ¿Cierto? Entonces, aquí pasa una cosa y entonces, no, que es que fíjese que no, vamos a jalarle al proceso todos, porque hay mucha gente que es enemiga del proceso, pero se camufla y después de cada dificultad, no, es que no vamos, no, vamos a sacar este proceso adelante. ¿Cuál es el punto mío? Es que con el proceso y la paz no es suficiente. Y me voy a apoyar, perdóneme Iván, y me voy a apoyar en el tema de la seguridad. Colombia no creció porque hubo seguridad solamente. Creció porque al gobierno de la seguridad democrática le coincidió un boom mundial de productos, de materias primas minero-energéticas, por eso creció, ¿cierto? La seguridad es necesaria, pero no es suficiente. Si es paz, para seguir con el mismo modelo que hemos criticado aquí durante 50 minutos, el modelo que viene rigiendo en este país en los últimos 20 años,
no hicimos nada. Aquí hay que pensar a repensar el país de verdad. Y a repensar el país de verdad lo que dice el presidente, apoyar el mercado interno, apoyar la agricultura, apoyar la industria, apoyar los sectores productivos, producir un desarrollo armónico, no un desarrollo de sectores, sino un desarrollo articulado de todos los sectores de la economía. Eso es lo que hay que aspirar. Mire, yo sí creo que no podemos eludir la realidad que la seguridad es fundamental para generar más dinamismo económico en Colombia. La seguridad trajo inversión, la inversión trajo tributación, la tributación nos permitió expandir programas sociales. Yo estoy de acuerdo que tengamos un manejo mucho más integral de los sectores, pero también una cosa, los niveles de afluencia turística internacional que volvió a traer la recuperación de la seguridad a Colombia son enormes. La ocupación hotelera en todo el país, la cantidad de movilidad en las carreteras en el país, yo creo que eso es indiscutible. Lo que yo sí creo que el proceso de La Habana ha hecho en algunos sectores es generar incertidumbre. Por ejemplo, ustedes recordarán cuando estaba la ley de baldíos discutiéndose, un pronunciamiento del señor Iván Márquez en La Habana hizo que el ministro Risaralde tuviera que retirar el proyecto del Congreso. La semana pasada habló Luis Carlos Sarmiento Angulo justamente de su perspectiva y es el que mejor le va, ¿no? Pero eso era inconstitucional. Ahora, a ver, Aurelio, el tema no es ese, el tema es que todos los días desde La Habana... Qué grave que Iván Márquez sea el que tenga que decir que se está violando la Constitución. Todos los días desde La Habana, pero déjeme terminar una cosa, Ramón, todos los días desde La Habana, si miramos por sectores, los mensajes que se mandan son mensajes en contra de la inversión, son mensajes en contra de la agroindustria, son mensajes que se mandan en contra del desarrollo de infraestructura. A ver, están dinamitando los oleoductos justamente para que no se vaya el petróleo. Entonces yo pregunto una cosa, ¿será que en realidad alguien que está siguiendo el proceso de paz día a día, que ha visto los documentos que han sido revelados a la opinión pública, que quiere hacer inversión de largo plazo agroindustrial en Colombia, tiene las garantías para hacerlo? Yo no creo. Sí, no comparto ese análisis. En La Habana no están cambiando el país, ni están cambiando el modelo de desarrollo, ni están negociando el Estado por eso. Sí. En Habana están hablando como acá de cualquier tema y lo único importante es que se acabe el conflicto y la comunidad internacional lo entiende mucho más claro que los colombianos. Repito el ejemplo de los empresarios extranjeros y los colombianos. Los extranjeros ven una gran oportunidad en la paz, los colombianos ven un problema porque están, como lo dijo Aurelio claramente, la paz están con camuflados. La paz con estabilidad y con imperio de la ley. Acabo el argumento. Están contra la paz. Están contra la paz porque no les gusta compartir con las FARC en la legalidad lo que tienen que compartir, que es discutir unas reformas en el campo, discutir unas reformas en las tributarias para lograr equidad. Mira, el acuerdo agrario está en la página web del Ministerio de Agricultura, la ley 160 del 94 que consagra las zonas de reserva campesina, eso existe en este país hace 20 años. Un tema que no quiero dejar pasar de lado. Es más, el acuerdo agrario en el punto número, en la página 6, me la sé de memoria, el acuerdo agrario dice, es en el marco de la globalización, o sea, en el marco de los TLC, para que esté tranquilo, doctor. Silverio, acá hay un tema. Mire, vamos, aquí me gusta a mí que lo miren rapidito, así, puntual. Le voy a dar a usted unos ministerios y usted me va a decir rápidamente cómo le parece esos ministros y la labor que han hecho. Hacienda. Creo que la política económica en Colombia es bien manejada desde hace muchísimo rato, pero eso es una cosa y otra cosa es la economía. O sea, los instrumentos de política económica bien. Yo le pongo Hacienda, una buena nota al ministro. Usted le pone buena nota a Cárdenas. Minas, yo creo que la volatilidad o los cambios tantos en el Ministerio de Minas. Doctor Iván, ¿cuántos ministros de Minas? Cinco ministros. Yo creo que a un sector que se mueve hacia el largo plazo no creo que sea conveniente. Agricultura. Yo creo que el sector agrícola, el sector agropecuario, cuatro, pero se le entregó a los políticos. Agricultura. Y comercio exterior. Sí, y en agricultura creo que no tenemos cuento. No tenemos cuentos. Comercio, industria, tampoco tenemos cuento. Perdimos el rumbo. Sí, en el Ministerio Hacienda. de Industria y Comercio. Mire, yo creo que el ministro Cárdenas es un hombre preparado, pero sus políticas tributarias han sido desastrosas y yo creo que ha cometido un gran error y es no hablarle al país con la realidad de las cifras y con la realidad económica pensando en su futuro político. Minas. Yo creo que el ministro González, dadas las circunstancias, ha sido un buen ministro. Comercio exterior. Yo creo que lamentablemente la ministra ha sido, digamos, ha caído en el pecado de muchos ministros y es que se van 90% para el lado de comercio, 10% para el lado de turismo y olvidan la industria. Ella es una de ellos. ¿Y agricultura? Yo creo que la política en general del gobierno ha sido totalmente desarticulada, no es un problema de ministro, es que no hay política, no hay norte y el que ha llegado a atender unos incendios que hay de carácter social. Aurelio, le tocó el quiz. Mire, le voy a empezar al revés. Agricultura.
Agricultura, yo creo que Infraestructura. no ha habido ministro de Agricultura en este país desde hace 30 años. Y este ministro, pues no ve una, de verdad no ve una. Es un ministro que reparte el presupuesto con criterios políticos, eso lo ve cualquiera de lejos. Comercio, Ese es el pacto de la- comercio exterior. Uy, a mí me da un pesar de esa señora. No digo más. A mí, porque, no me pregunte más porque me toca sacar el pañuelo. La veo varada allá. Cuando un día dijeron que le iban a nombrar superministra, le dije, oye, que le pongan esa grúa y la saquen de agua que está varada. Qué pesar de esa señora. Me da lástima, de verdad. Cada vez que escribe, cada vez que dice algo, de verdad, es lamentable. Minas. Minas. Es el único ministro de Minas en este país, y eso es grave, que hace un reportaje pidiéndole que se disminuya lo que se llama técnicamente el government take. Hizo una entrevista diciendo que le bajaran la participación del Estado a la renta petrolera. Eso da expulsión en cualquier país del mundo. En este no. Y la cabeza de lo que es la economía, ¿no? Hacienda. Yo en eso coincido un poco con Iván Duque. Yo creo que Cárdenas tiene un pecado y es que no dice la verdad. Y voy a dar una prueba al canto para que esto no quede como una especie de calumnia de la oposición. El marco fiscal de mediano plazo está lleno de imprecisiones. El del año pasado y el de este. Pero este es peor. Ramón Jimeno, queda menos de un minuto. Le voy a hacer el quiz rapidito. No, es muy fácil. Bueno. Es los ministros, no solo los 5 o los 4 que están en el test. El gabinete. Del test, sino el gabinete es del talante del presidente. Si los ministros adecuadas o no sabe administrar. O sea, si los ministros están flojos es el presidente el que está muy flojo. Este ha sido un verdadero placer debatir este tema con expertos, además con componente político, porque, pues mire, lo estoy viendo reflejado en todo lo que les han escrito y en las preguntas que han formulado. Aquí se van mucho, le va a tocar poner un cheque. Aquí hay muchos alumnos que se fueron felices, Aurelio. Sí. Con todos, con todos. Senador Iván Duque, qué placer. Un placer, Hassan. Aurelio Suárez, qué gusto. Mil gracias, Hassan, y disculpa. No, pero Aurelio. Y Silverio Gómez. Fue gol de Yepes. Fue gol de Chepe. ¿Cuál es el marcador mañana? No le pregunté por Cavani. Esas son las posiciones. El debate sigue abierto en las redes sociales. @enjaquedía.tv es la dirección. Síganos enviando sus opiniones y sus comentarios. Los que no pudieron ver esta emisión en vivo, repetición a las 10 de la noche y mañana a las 12 del mediodía. Y hasta aquí llega En Jaque.